Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio o un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bienvenida, es Quique Vázquez. Para mí no es sencillo. O sea, como te digo que hay días que no puedo salir de mi casa, como te digo que hay días que me pierdo, como te digo que hay días que me abrumo y no quiero, ya no quiero. O sea, yo sé que queremos de hacer eso, pero ya no quiero. Algo que ha estado pasando mucho es que la gente se etiqueta sola como neurodivergente cuando a los ojos de un psicólogo no lo es. Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de nicho. Chiquechi, ni te veías, güey. Bienvenida, es Quique Vázquez. Güey, no recuerdo un episodio que haya sido tan conflictivo de grabar. Sí. Es como, a ver, juntemos personas con TDA o autismo o a ver qué pedo. O algo, un algo ahí. Un algo ahí, algún detallito. Ay, ¿qué detallito trae? Trae este detallito, para que no. O sea, se intentó grabar hace unos días, pero la persona con TDA pues se le olvidó, ¿verdad? No vamos a decir nombres, pero empieza con A y termina con Na Julia Yeye. Entonces, pues hoy sí se pudo. ¿Cómo estás, Quique Vázquez? Muy bien, muy contento. Ya, yo insisto en que ya me pongas un catre aquí. Ya un catre. Ya tengo habitación de visita. Eso, ahí ya se armó. Ya se armó la habitación de la visita. No tiene cama, pero puedo comprar un catre. Eso. Pero pues no quiero que duerma chueco, te decía. Te creas, mi problema es dormir derecho, mano. Oh, que me chingamos. Banda, ¿cómo andas? Muy bien, gracias. Ya muriamos a Ro un ratito. Ya me dieron De compas. La bienvenida. Me dieron literalmente. Sí, es que lo que pasa es que Ro es una persona inocente. Es inocente. No tiene esta malicia que tenemos los comediantes que somos horribles. Pero en realidad solo soy autista y ya. Y nada más. Inocente no tengo. Se sabe, decías. Se sabe, paper la más, ay qué hueva, olviden eso que dije. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que está muy importante. Todas las relaciones amorosas son complejas, pero lo son más aún para las personas que piensan o procesan las emociones de formas tan diferentes que creen que no encajan con el resto de la sociedad. Estar en pareja nunca ha sido fácil. En toda relación intervienen las maneras de comunicarse, la forma de dar y recibir afecto y pito, no es cierto, la capacidad de resolver los conflictos y la manera de compartir experiencias. El concepto de amor y relación de pareja han ido cambiando a lo largo del tiempo, ya que la forma de amar y de expresar este sentimiento se han visto influenciados por la evolución y los cambios socioculturales. El hecho de ser una persona neurodivergente no implica que no se enamore o que no tenga interés en tener una relación o pareja. La manera de cada uno de nosotros, como entendemos el amor, se ve alterada por la educación que hemos recibido, el ámbito cultural en el que nos hemos desarrollado, nuestros valores, personalidad, entre otras condiciones. Entonces, hablemos hoy de parejas neurodivergentes. Muchachos, ¿cómo les hace sentido este tema? A ver, dime, Ron. Ay, bueno, creo que lo que escribiste ahorita es una cosa como muy certera, ¿no? Porque justamente se trata de esta forma en la que no encajas, pero creo que al final de cuentas cuando nombras el diagnóstico o cualquiera que sea la cuestión, si no es más fácil, al menos es como una ruta como más sencilla de llegar y de empezar a aterrizar las cosas, porque justamente para mí creo que ahora se trata de ver cómo no encajo, ¿no? Y en donde sí encajo, creando como nuevas narrativas y nuevos paradigmas, y en donde dejo de, o sea, si bien sí siento que el enmascaramiento social, que es estas cosas que nos enseñan desde muy morritos, morrites, morritas, no es que no hagas eso porque pues, te van a decir que eres raro, o no preguntes eso, ¿no? O sea, sobre todo las personas, en mi caso, yo fui diagnosticado con autismo, entonces, pues nada, tengo hiperfijaciones y entonces puedo estar hablando de lo mismo 1000 horas, o a huevo quiero como estar intelectualizando todo, o... No es cierto, me estás mintiendo, Rodrigo. Síganme en Twitter, @robanda. Y aparte soy una persona como de, pues si no quieres no me importa, ¿no? Y todo el mundo piensa que estoy siendo un desmarado, y pues, más bien es como así soy, ¿no? O sea, como de verdad no me importa. Entonces, sí. Es como... Entonces, la manera en la que enmascaras eso, yo sí creo que al menos a mí
el paso sí me ha llevado a aguantar muchas fregaderas, ¿no? Y a relacionarme, incluso ya hablando de lo emotivo, desde lados bien feos, desde lados como bastante enfermillos de pronto, ¿no? Sí. Porque es que no me quieres, es que no me celas, es que no haces esto, y entonces terminas haciendo eso y todo sale mal, ¿no? Te terminan forzando a embonar en justo lo que se espera de ti. Sí, exacto. Y entonces yo creo que el enmascaramiento social, aunque es muy malo, también ofrece como estas posibilidades de descubrir cómo puedes adecuarte de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? Y a mí eso es lo que me parece interesante, o eso es lo que estoy aprendiendo como ahora, ¿no? O sea, yo llevo como muy poquito haciendo visible mi diagnóstico, pero también tengo muy poquito viviéndolo, ¿no? Como que te era como, sí está ahí, pero no sé qué se hace con él, ¿no? ¿Hace cuánto recibiste este diagnóstico? A los 24. A los 24, o sea, hace 6 meses. Hace 6 meses. No, hace 13 años, 12 años más o menos. Entonces, pero para esto pues hay todo un historial en mi infancia. O sea, yo nací como, me convulsioné, viví en una incubadora muchos meses, se me diagnosticó un retraso, tuve terapias de estimulación, no de esas. Y ya te iba a pedir el teléfono, te decía. Es que ahorita Las BDSM son otra cosa. Ahorita se anda ocupando la estimulación, ¿no? También que se anda necesitando. Se anda necesitando más que ocupando. Es que yo estoy tropicalizando para que en el norte me entiendan. Ocupo la estimulación. Temprana. Muy temprana. Buena tarde también. Oye, un tempranillo. No, eran como las 11 de la mañana. Así ya lo mediodía. Mediodía. Güey, entonces son 13 años con este diagnóstico, pero realmente también dijiste, no lo voy a... Pues más bien como que no sabes mucho qué hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, después de que tuve como toda esta primera infancia como viviendo como en este desarrollo, y ya cuando lograron que funcionara, digámoslo así, de manera convencional, pues también como que todo el mundo se le hizo muy fácil, y yo creo, no me atrevería a pensar lo que habrán decidido mis papás o desde dónde lo decidieron, pero me da la intuición que era como una cosa de, bueno, ya aquí ya pegó, y ya de aquí, pues ya cuando se haga adulto ya no va a pasar, ¿no? Y resulta que conforme empecé a ser adulto, ¿no? O a vivir vida adulta más bien, pues empecé como que salí de mi casa a los 17, sí, ¿no? Y en una buena situación, pues, o sea, como que empecé a trabajar y empecé a independizarme y así. Pero cuando ya vinieron los 24 y ya había estado como afuera y eso, pero yo seguía teniendo un montón de problemas para relacionarme, y específicamente justo en pareja, ¿no? claro. Y era de no me quieres lo suficiente, no te importo, no haces esto, no haces el otro. O sea, era lo que te decían a ti. Sí, ¿no? Pareces un niño, ¿no? Entonces te vas modificando de formas muy violentas, ¿no? O de formas más bien que terminan violentándote un montón. Y que hasta la fecha yo creo que me siguen pasando, pero creo que ahora quizás... Pero ya sabes los nombres, ya sabes los términos, o sea, el justamente tener un diagnóstico y el entender de qué se trata es lo que puede apoyar a la comunicación, de que la otra persona entienda que no tiene que ver con esa persona, sino tiene que ver con uno. Sí, también tiene que ver con desmarcar un poco, porque recuerdo, o sea, o no sé, pero lo usual que llega a pasarme es de, pero esto es muy sencillo, esto cuando uno no va a llegar, dice esto. No, para mí no es sencillo. O sea, como te digo que hay días que no puedo salir de mi casa, como te digo que hay días que me pierdo, como te digo que hay días que me abrumo y ya no quiero. O sea, yo sé que quedamos de hacer eso, pero ya no quiero. Y entonces se vuelve complicado, y yo creo que ahí la idea es primero de que a los demás nos ayuden a desmontar sus ideas. Sí. Y siguiente, creo que a mí lo que me ha funcionado es ser muy claro, y ahora que a lo que iba era un poco como cuando lo empecé a aceptar, porque me daba mucha pena. También la realidad es que me daba pena, ¿no? Me daba pena porque iban a decir que lo estaba inventando. Las veces que lo intentaba hablar con amigos o con amigas me decían, pero no, yo no te veo con autismo. No se te nota de tu autismo. Sí. Esta parte, Kike, de las parejas neurodivergentes, ¿tú cómo lo vives como psicólogo y escuchando lo que dice Ro también sobre el autismo? Pues está muy perro, porque el tema de la diversidad funcional, como lo vimos en su capítulo anterior de temas de nicho, ha sido muy invisibilizado. Sí, casi. O sea, como que la sociedad hegemónica, con el reglamento hegemónico con el que vive, está diseñado para ignorar cualquier tipo de diversidad funcional. Entonces, creo que hay que entender que no cualquier cosa es neurodivergencia. O sea, en el mundo hay censuras y reglas sociales
que se deben de seguir para ser tomado en cuenta como una persona normal, entre comillas. Y si tú piensas de una manera distinta o alguna velocidad distinta o con términos distintos, digamos que pareciera que existe una checklist no dicha de funcionalidades y de habilidades que una persona debe tener. Y hay habilidades toleradas o tolerables y hay habilidades que ya no lo son. Entonces, cuando a una persona se le dificulta, por ejemplo, la interacción social bajo ciertos estándares, entonces ya tiene una censura social, y por eso a mí yo manejo el tema del diagnóstico con muchísimo cuidado, porque sé que al momento de que existe ya un diagnóstico ya hay una censura social frente a ti. Y hay un prejuicio de quien lo va a recibir también. Exactamente, y también hay un prejuicio de quien no lo tiene, pero digamos que, por decir algo, el hecho de que yo diga al mundo que tengo parálisis cerebral, sé que predispone al otro a tratarme de ciertas maneras, y que también socialmente autoriza que el otro me trate de ciertas maneras. Sí. O sea, por ponerte un ejemplo simple, si yo te digo que tengo parálisis cerebral, entonces el otro ya tiene derecho de ignorarme, porque sabe que tengo parálisis cerebral, y entonces ya no está mal visto que el otro me ignore. Sí, porque se siente con ese derecho para, según, no incomodar, pero es para no incomodar. Sí. De que fuimos ya hablamos de esto en un programa, fuimos a Ensenada a comer a un lugar que venden langosta, ¿no? Sin albur. Y entonces yo principalmente voy porque están bien buenos los frijoles y las tortillas de harina. Sí, es lo más rico de ahí. Es lo más rico de ahí. Y entonces llega la mesera, güey, y entonces me pregunta a mí, ¿qué va a querer tomar? No, pues una coca sin azúcar. Y me dice, ¿y él? O sea, él estaba al lado mío como está ahorita. Sí, o sea, como, ¿y él? Y yo, pues, ¿qué quieres tomar? No, pues pregúntale a él, ¿no? Entonces, empieza hasta como, desde la justificación de, lo puedo ignorar porque no vaya a ser que no deba yo preguntarle a él, ¿no? Ajá. Porque no vaya a ser que incomode si le pregunto a él. Ahora, esto lo estoy diciendo desde la parálisis cerebral, que de alguna manera es notoria o es visible. Pues en mi caso la gente se da cuenta cuando camino que algo está pasando ahí, no sé bien qué, pero algo hay. Y la postura que tiene la gente es como, sé que está pasando algo extraño y que yo tengo que responder de cierta manera frente a ese algo que es extraño. Lo que pasa con la neurodivergencia es que muchas veces no se ve. Exacto. Y no se nota. Entonces, como no se ve y no se nota, y tiene que haber como una interacción con la persona para que te empieces a dar cuenta de que hay algo distinto pasando ahí. De entrada, las personas se relacionan con alguien que tiene una neurodivergencia desde este prejuicio de yo ya rompí una regla de antemano, porque yo no sé si yo debería o no estar conviviendo con una persona que interactúa así. Sí. O sea, y esta sensación de yo ya rompí una regla hace que las personas se relacionen desde un punto de vista más defensivo, más hostil o más agresivo frente a la persona que tiene una neurodivergencia, y que no necesariamente tiene que tenerla, solo tiene que identificarse o etiquetarse como una persona con neurodivergencia. Porque también algo que ha estado pasando mucho es que la gente se etiqueta sola como neurodivergente cuando a los ojos de un psicólogo no lo es. O sea, sí. Es como la gente que dice que solo tener ansiedad ya es sinónimo de neurodivergencia, y no. La ansiedad es un proceso que tiene el cuerpo para estar en un estado de alerta. El problema es cuando hay un trastorno de ansiedad. Ahí es que podemos hablar de una neurodivergencia, si es que se puede hablar de algo así. Pero es que últimamente las etiquetas se nos hacen tan fáciles, sí. Güey. O sea, y la banda en esta necesidad, tiene que ver también con la pandemia de que estuvimos encerrados y todo el mundo necesita más validación de la que ocupaba antes. Entonces de repente quiero la atención y voy a ponerme estas etiquetas y voy a utilizarlas, y eso lo que hace es involucionar al discurso de las personas que realmente tienen una neurodivergencia, ¿no? Y creo que el problema también de la etiqueta es que obviamos que la etiqueta tiene un efecto hacia afuera. Ahorita lo decías bastante bonito con esto del enmascaramiento, pero autores y autoras con diversidad funcional lo nombran bastante más aparatoso, que es el endurecimiento, que es como las personas con una diversidad funcional tenemos que hacernos de una coraza y tenemos que hacernos de unas estrategias que nos ayuden a sobrepasar las violencias a las que estamos sujetos por no cumplir con
reglamento social de interacción que debiéramos cubrir. Sí. Entonces, están normalizadas muchas violencias que vivimos por no ajustarnos a estas cosas. Y una de las violencias más recurrentes y que tiene como que está más diversificado en muchas ramas es las personas con diversidad funcional, y en este caso neurodivergencias, no tienen derecho a relacionarse con cualquier otra persona. Y entonces nosotros tenemos que crecer pensando que es verdad. O las personas con neurodivergencias o con diversidad funcional crecemos con este prejuicio que socialmente sí está instaurado, que es que las personas con diversidad funcional no tienen derecho a relacionarse con otros. Y como no tenemos derecho a relacionarnos con otras personas, entonces carecemos de habilidades o perdemos la oportunidad de aprender cómo es que nosotros tendríamos que modularnos o cómo es que las otras personas tendrían que modularse para relacionarse con nosotros. Pero al quitarnos la oportunidad de relacionarnos en general, ¿cómo quieren que aprendamos a ajustarnos o cómo quieren que los demás se ajusten a nosotros si ni siquiera nos dan el chance de convivir? Entonces, vivir con una neurodivergencia no solo es vivirme en un cuerpo que percibe diferente o que entiende diferente o que procesa diferente. También vivirme y aceptarme como una persona con una neurodivergencia también implica que el otro va a responder ante eso y que yo tengo que buscar habilidades que me ayuden a lidiar con la respuesta que el mundo va a tener frente a mí. Y muchas veces las personas que se autoimponen o se autodiagnostican o se autoetiquetan pasan por alto el hecho de que la etiqueta va a tener un efecto bidireccional, digamos. No solo me va a afectar a mí, va a afectar la manera en que el otro va a entender o percibir o quién soy yo. Y en función de ese entendimiento que tiene, es que se va a atrever o no a relacionarse conmigo. Y entonces, a ti te pasó en un restaurante, pero a una persona con autismo, digamos, la sociedad ya tiene prefigurada la identidad de cómo debiera ser una persona que tiene el diagnóstico de autismo. Pero el autismo es solo una forma de explicar una vida, una existencia, pero el autismo en sí es un espectro en sí mismo. Entonces el autismo que presente una persona no va a ser la misma, exactamente, no podemos generalizarlo. ¿Cómo se mide esto en grados, güey? Porque estamos hablando, justo ahorita vamos a entrar no solo a la cuestión del autismo, también incluye el TDA y otras, ¿no? Pero justo el autismo tiene diferentes grados, así está bien dicho, por así, o sea, ¿cómo lo podemos identificar? Porque si bien es importante conocer las características que tiene cada uno de estos grados o niveles, porque estamos hablando de cómo poderlo no llevar, güey, porque no se trata tampoco de, ay, pues está bien, tengo una pareja con autismo, pues tengo que llevarlo o tolerar ciertas cosas. No. Es más bien que estés informado para que no tomes personal algunos comportamientos. Y es que hay muchas personas con diversidad funcional que, así como se ven perjudicadas por la etiqueta, también abusan de la etiqueta. O sea, yo he sabido de personas con diversidad funcional que, sabiendo que las otras personas los van a tratar con cierta condescendencia o que van a tener ciertas actitudes, violentan al otro desde la posición de poder que les da decir yo soy el distinto, yo soy el que no es normal y entonces tú te tienes que ajustar a mí porque yo soy el distinto. Y esa es una posición también violenta de decir, pues yo no me voy a ajustar, tú quisiste relacionarte con el raro, la rara, entonces tú chíngate, ¿no? Y ahí le dices, ajustame esta. Ajá, exactamente. O aunque no te ajuste, ahí te va, ¿no? Y si no te ajusta, pues a ver, pásame la crema. Ajá, exactamente. Que ajuste, es que es importante que ajuste. O un embudito. Así porque luego cuando no ajustas dices, ay, unos cólicos, no es cierto. ¿Quieres agregar algo tú, Rosso? Creo que justo, por ejemplo, ahí hay que apelar a los imaginarios, ¿no? Decías, a lo que tenemos, estas cosas, es que no te ves, ¿no? Y es como, claro, tú lo que esperas es que yo esté, ¿no? En la cabeza. No, y así, ¿no? Y claro que lo existe, ¿no? O sea, más que grados, yo tendría que hay distintas formas de expresión de las neurodivergencias, ¿no? Y va a pasar con cualquiera de las neurodivergencias, hay distintas formas de expresarlo. Ahora, algo que hay que tener muy claro es que si bien todos pareciera que somos compatibles con alguna de estas neurodivergencias, simplemente no lo somos, ¿no? O sea, sí creo que en ese sentido, y lo hablaba el fin de semana con un amigo que dijo,
que me decía, me está costando esto y todo esto me está costando mucho trabajo. Y empecé a leerte en redes. ¿Y qué hago? Y yo, buscar un diagnóstico. O sea, para mí es de, tienes la posibilidad de evaluarte, de buscar un diagnóstico, hazlo, ¿no? Dejemos un poco de autodiagnosticarnos, si bien, porque aparte si bien es cierto que las neurodivergencias nacen en el autodiagnóstico, incluso de las familias, ¿no? De, me di cuenta que mi hijo encaja en esto que leí, y así es como llegan las personas, ¿no? A los psiquiatras, a los centros de evaluación, a otros lados, a los centros educativos, y se va explorando hasta que se confirma el diagnóstico, ¿no? Si bien es cierto que las neurodivergencias viven en el autodiagnóstico y en el subregistro, ¿no? Y eso es importante porque no hay un programa de salud mental, ¿no? Y de salud para las personas con neurodivergencias. Son cosas que tienes que atender por tu cuenta, de manera privada, que muchas veces no son accesibles, son caras, requieren a veces mucho más atención unas que otras, ¿no? Dependiendo justamente de cómo se exprese la neurodivergencia en cada persona, en cada cuerpo. Entonces, me queda muy claro, ¿no? La hija de uno de mis mejores amigos pues, vive con autismo y su autismo es muy distinto al mío, ¿no? Y si bien puedo identificar ciertas cosas, no puedo compararme dimensionar con ella, otras, claro. O sea, y no puedo creer que la entiendo, por ejemplo, yo no puedo entender muchas cosas, ¿no? Y justamente ahí, cuando a veces hablamos, o sea, yo ahora que he decidido expresar un poco lo que necesito, o sea, hace poco le decía a un amigo, no puedo salir de mi casa, me está costando mucho trabajo, necesito ayuda, ¿no? Pedir ayuda me parece que es de las mejores cosas que he hecho. Pero muchas veces te topas con amigos o gente que entiendo que no tengan como esta mala intención, pero que a veces te dicen como, a mí me pasa igual, y es como, sí, pero tú tienes herramientas, y lo decía él ahorita, tú tienes herramientas para pasar por ahí, ¿no? Pero yo tengo 37 años y hace 4 años empecé a ser adulto, ¿no? Empecé a salir de mi casa, soy independiente, pero apenas vivo en un departamento sin mis papás, apenas no me hacen todo, apenas, ¿sabes? Un montón de, o sea, yo creí que iba a tener una vida laboral y que no iba a sobrevivir en ella. Entonces todo eso es muy complejo, ¿no? Porque también fue como un tiro con mis papás cuando yo busqué, o sea, cuando a mí me costó mucho trabajo empezar a relacionarme, busqué ayuda, caí a esta evaluación y a un diagnóstico, y cuando llegué a casa con mis papás con esto fue como, no, ¿cómo crees? O sea, eso se quita cuando eres adulto, ¿no? Y es como, no, pues no. ¿Qué hicimos mal? Ahí sí. No, entonces se vuelve algo complejo porque no solamente es el entendimiento de la respuesta, como bien decías ahorita, como de acá de allá hacia acá, sino de ti mismo, porque hay un montón de cosas. O sea, hay que saber que cuando llegan estos diagnósticos te tumban, porque lo que pasa es que se mueve toda la idea que tenías de ti, a veces para bien, a veces no está tan chido, ¿no? Para mí entender, claro, hacía esto por esto, o hago esto por esto otro. Y algo que me ayudó mucho en esta cuestión de saber qué cosas sí pasan por la neurodivergencia y qué otras cosas pasan porque mi personalidad es así o porque mi codificación es esa, creo que sí tiene mucho que ver con, me acuerdo que un terapeuta me dijo, oye, te propongo, trabajemos un tiempo en que olvidemos que tienes una neurodivergencia en este momento y veamos qué cosas de las que están pasando tienen más que ver contigo que con esto, ¿no? Y evidentemente lo que no le vayamos encontrando respuesta seguramente sí tiene que ver con esto otro, ¿no? Y creo que es una separación bien padre, porque ahora puedo decir, no, a ver, por personalidad yo quiero hacer esto todo el tiempo, ¿no? Yo soy esta persona que por personalidad yo soy un necio, ¿no? Pero por neurodivergencia me obsesiona esto. Sin embargo, es muy chistoso porque aprendemos a educar más la neurodivergencia, ¿no? Que el impulso. Es más fácil que yo diga, no, ya voy a dejar de obsesionarme porque ahorita me van a decir que ya le pare, ¿no? O que es incómodo, ¿no? O sea, creo que en la última relación que estuve me dijeron, es que no tienes habilidades comunicativas, y yo, no. Es que todo el mundo tiene los términos, ¿no? Es que eso es lo peligroso, o sea, porque el diagnóstico tiene que funcionar en favor de la persona. Siempre. Si el diagnóstico te chinga, entonces no está sirviendo. Lo que tiene que servir es para darte una explicación y no tiene que servir para que la persona que te diga el diagnóstico
se lo explique a sí misma. No, tiene que servir para que la persona que vive en su cuerpo tenga una manera de entender el mundo y entenderse así. O sea, de entrada tener cierta tranquilidad, porque al tener un diagnóstico es, ahora entiendo tantas cosas. Ajá. Y también tener mucha conciencia de ahí en adelante sobre por qué piensa o reacciona de ciertas maneras, ¿no? Y para justo, yo sé que no debemos andar ahí explicándole a todo el mundo por qué somos de tal o cual forma, pero en una relación de pareja, güey, se me hace muy importante como parte de la comunicación, para que justo no nos tomemos estas cosas personales y luego vengan ciertos quiebres, ¿no? Aquí quiero como pasar primero a qué es la neurodivergencia y después cómo son las parejas neurodiversas. Primero, la neurodivergencia es un término que engloba diferentes condiciones que llevan a las personas a experimentar procesos cognitivos y emocionales de forma distinta a lo considerado típico. La palabra neurodivergente se usa para describir a las personas con autismo, déficit de atención con hiperactividad, TDA o TDAH, dislexia, síndrome de Tourette, entre otras condiciones. Por otro lado, se trata de la idea de que es normal y aceptable que las personas tengan cerebros que funcionan de manera diferente, en lugar de pensar que existe algo malo, entre comillas, o problemático, cuando las personas no funcionan de manera similar a las neurotípicas, y pues esto hablando de la neurodiversidad abarca todas las diferencias. Estas diferencias neurológicas son una contribución importante a la diversidad de la sociedad. Ahora, dentro de las parejas neurodiversas, son parejas que no se adecúan a lo que comúnmente denominamos una unión entre dos personas neurotípicas. Por lo tanto, no se puede abordar sus problemáticas sin un enfoque neurodiverso, ya que estaríamos obviando su naturaleza y a su vez su forma de ver el mundo. Aún así, aunque haya diferentes matices, el amor sigue siendo la vía para que dos personas decidan formar un vínculo donde exista un compromiso incondicional y una preocupación por el bienestar y las necesidades de otro. El amor lo salva todo. Es que el amor, lo que más importa es el amor heterosexual. El amor heterosexual es lo más bonito, Yeah. yo estoy de acuerdo. Sí. Y ya los gays, Salud. lo chingo a mi madre. O sea, güey, No. es que de por sí, cabrón, uno batalla, es que siempre he dicho eso. A lo mejor te estoy siendo un poco objetivo, pero es que yo siento que uno batalla más, Manex. Pues es que hay que, para entender todo esto que lees, hay que tomar en cuenta que lees muy que bien, no todo, que leíste muy bien, porque ahora sí no te me trompezaste. No me man. trompecé, pero cada que digo eso, ahorita me trompiezo. Por eso hay que darte chance de Ahorita nada más vas a ver respirar, cómo ¿no? me despego. De reoxigenar, así, vamos bien, que agarres ritmo, pa. Entonces, lo que hay que entender en esto de la neurodivergencia es que todos los cerebros funcionan diferente. Eso es un hecho. Y no estamos hablando solamente de de neurodivergencias, no. Todos Cada los cerebro. cerebros funcionan diferente. Ujú. Pero, digamos, hay diferencias toleradas. Ajá, sí. Digamos, si una persona tiene mayor rendimiento en actividades de procesamiento abstracto, cálculo, cosas así, es una neurodivergencia no solo aceptable, sino aplaudida. Claro. Entonces, una persona que tiene un razonamiento abstracto, de manejo de conceptos, incluso se le pone la etiqueta de inteligente. Ándale. Aunque la inteligencia no se restringe a esas habilidades. O no se puede, o sea, inteligencia para acabar pronto es la capacidad que tiene una persona de resolver un problema. Ujú. Entonces, diferentes tipos de problemas refieren o necesitan ciertos tipos de inteligencias, ¿no? Y hay inteligencias que están valoradas mejor que otras inteligencias. La inteligencia espacial, por ejemplo, no está tan valorada porque se da por sentado. O sea, se da por sentado que una persona puede calcular la distancia de entre su hombro y la punta de su dedo. Esa es la espacial. La espacial. Yo dije, ay, la luna, dije yo. Entre Ajá, la Los de espacial. la NASA tienen inteligencia espacial. Espacial, sí, claro. Sí. Luke Skywalker tiene inteligencia Luke espacial. Skywalker tiene Darth Vader. Darth Vader, Tiene inteligencia también espacial. Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor sí. Moon tiene espacial. Las tortugas ninja tienen inteligencia anfibia, por ejemplo. Anfibia. Sí, claro. Ese es otro tipo de inteligencia. Que sus problemas son salvar al mundo. Exactamente, son inteligencia heroica. Heroica. O superheroica también. Adolescente, heroica, mutante Adolescente que le gusta la pizza es una inteligencia. inteligencia. No, entonces, dependiendo de los problemas que suceden en el mundo, se van catalogando de esta inteligencia es valiosa, esta inteligencia no, y así se catalogan como el funcionamiento Ajá. de los cerebros. Entonces, no todos los cerebros son neurodivergentes. Ajá.
a pesar de que todos sean diferentes, no todos son neurodivergentes. Sí, un poco lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, no porque puedas encajar en alguna de estas cosas, Sí. ¿no? Ajá. Quiere decir que tu cerebro o tu mente estén totalmente en el espectro de las neurodivergencias. Ya. La neurodivergencia se nota en la censura social que existe frente a ciertos funcionamientos. Ajá. Por ponerte un ejemplo, digamos, sencillo en el sentido de que es muy visible esta censura social. Una persona con síndrome de Down podría tener las habilidades cognitivas de una persona que no ha estudiado nada. Ok. O sea, que no tiene estudios de ningún tipo, que no tuvo estimulación cognitiva de ningún tipo. Puede tener el funcionamiento social que tiene una persona analfabeta. Sin embargo, a la persona analfabeta no se le niega el derecho de tener una INE, no se le niega el derecho de abrir una cuenta de banco, no se le niega el derecho de estudiar, de opinar. en Twitter. Ajá, no se le niega los derechos. A una persona con síndrome de Down, a pesar de que a lo mejor cognitivamente tiene las mismas habilidades que el otro, a esa otra persona sí se le mete a una escuela especial, sí se le pide que aprenda unas cosas. Por ejemplo, a las personas neurodivergentes se les obliga a aprender habilidades para convivir con las personas neurotípicas. Adaptarse para convivir Antes, correctamente. exactamente, antes de tener derecho a algo. Inclusive antes de llevarte a conocer tu propia identidad Exacto. como persona neurodivergente. Estaba viendo alguna vez una serie que yo odié mucho que se llama Love on the Spectrum, que está en Netflix. Uf, hay mucho que hablar de eso. Entonces Love on the Spectrum, de repente a mí mi enojo como al tercer capítulo era de por qué siempre quiero tener que querer ser como los neurotípicos, ¿no? O sea, porque siempre la narrativa de las personas neurodivergentes es yo quiero ser como ellos, yo necesito adaptarme. Y si bien no hay una cuestión donde debamos de obligar a los demás, pero justamente sí creo que cuando vamos identificando estas cosas y cuando nos vamos viviendo como personas con una neurodivergencia o desde la neurodiversidad, sí creo que hay una cuestión donde se puede poner en la mesa yo necesito esto. Claro. ¿No? Y por otro lado también es esta cuestión de yo necesito que hoy tú te adaptes un poquito, ¿no? Yo No ser necesito... yo. No soy yo el que siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, yo particularmente tengo una muy poca estancia, por ejemplo, en el cine, ¿no? Entonces, datear para mí en el cine es una cosa que no puedes hacer. O sea, estas películas de 3 horas, No, ni de 1 hora y media, o sea... batallas. No, o sea, yo voy a estar parándome, voy a estar queriendo platicar, y en ese sentido siempre lo pongo así, y yo, ¿has ido al cine con un niño? Sí, pues ahorita estás en el cine con un niño de 37 años, ¿no? O sea... ese es el cine, sí es así, no se puede hacer mucho, ¿no? Y la verdad es que lo que he puesto sobre la mesa es, yo ahorita no puedo hacer esto, o puedo, pero no sé si me voy a salir en algún momento, ¿no? Y entonces ahí viene una cosa bien rara, porque desde lo neurotípico se vive, no estás haciendo lo suficiente, deberías de poder aguantar la peli, pero es por mí, pero es porque... Y entonces, ¿cómo le explicas que ni siquiera entiendes cómo funciona eso? Porque yo, bueno, ahora sé que ellos entienden como es por mí, entonces uno hace cosas por el otro, ¿no? Sí. Y en mi Que el cabeza, sacrificio es sinónimo de amor, ¿no? sí, De pero tener para que mi aguantar cabeza es, cosas. pero yo no Sí, quiero, güey. o sea, no es mala onda, solo te estoy diciendo que no quiero, que no puedo, o sea, no quiero salir madreado de 3 horas de función, de hora y media de función, con la cabeza así. Pero ¿qué te pasa, güey? O sea, por ejemplo, ¿cuáles son las sensaciones en ese momento? Que ya llevas más de 1 hora, ¿qué empiezas a sentir? No, particularmente pues mi periodo de atención es muy corta. Ya. Segunda, me encanta hablar sobre la película. Mira, Eras tú el que estaba hablando. Sí, pues. O sea, eso, hiperfijación con las cosas, ¿no? O sea, Sí. y esta, y entonces el director, y claro, esto tiene y me encanta. De hecho, con mi hermano suelo ver películas así, en ese mood. Con comentaririo, como si Los que ves con comentarios del director, director. y me encanta, o sea, lo disfruto un montón, Ajá. ¿no? Es muy raro que me tire a ver películas y no hable. De hecho, es muy raro que me tire a ver películas en sí. Eso, y eso, ¿no? Que de pronto voy a querer pararme, o es como de, ya se acabaron las palomitas y voy a querer ir por más. O sea, como que el tiempo, espacio de no, espérate, no, pero espérame, pero, ¿no? Para mí es como, y regularmente cuando ya me saturé, ya sea por el estímulo del audio, o de cómo está hecha la peli, ya la paso muy mal, o sea, me saturo mucho, me abrumo, y entonces ese proceso de estancia es muy cansado, es como si corrieras, Sí. ¿no?
Te es agotas. bien cansado, ¿no? Entonces de repente, y de ahí todavía te salen con, bueno, ahora vamos por un café. Y tú, no, espérate, déjame dormir. Sí, qué difícil, güey. Y estamos hablando de una experiencia, tanto lo del café como lo del cine, como que son las primeras citas, güey, ¿no? Claro. Es lo que uno hace más para conocer a las Ahorita les personas. decía algo bien cierto. Damos por hecho que todo el mundo tiene el conocimiento, por ejemplo, de lo espacial, ¿no? Pero vemos quienes no, o sea, y tiramos cosas y somos torpes. Pero no solamente va a pasar con eso, va a pasar en la forma en la que te quiero, o sea, yo he aprendido un poco a traducir el sí te amo, pero para mí amarte no significa esto, ¿no? Entonces, o sí te quiero, ¿no? O sí hago tal cosa. Y también un poco, y vuelvo, y ahí se cruzan cosas tanto de la personalidad, ¿no? De quién eres, de cómo fuiste, de Con tu tu crianza, de todo, neurodivergencia. con la neurodivergencia. Entonces, si le sumas esta cosa de, pues si no quieres hablarme, no me hables, a que en otro sentido soy muy aromántico, ¿no? O sea, es como de sí, pero como que ya entrar en esas convenciones no me gusta. Sí, pero este para allá. Y creo que esto pone sobre la mesa la complejidad del ser humano en sí. O sea, porque el hecho de vivir con una neurodivergencia hace que caigamos en el riesgo de generalizar las actitudes que, por ejemplo, una persona que vive con autismo va a tener. Entonces, todas las personas con autismo van a hacer esto. Y no, güey, no podemos entenderlo así. O todas las personas con TDA van a hacer esto. O con TDAH van a hacer esto. Y no. El diagnóstico no sirve para generalizar la existencia de la persona que vive con una neurodivergencia. Sirve para que entendamos que hay personas que procesan diferente y que hay que tener una curiosidad de entender que el otro va a expresarse de una manera distinta. Y en el ejemplo que tú pusiste, el ejemplo de la censura social es para que el neurotípico no se adapte, le exiges a la persona con neurodivergencia que haga algo porque así son las cosas. O porque eso es lo que típicamente se hace. Lo que se espera. Lo que se espera Y de eso es ti. violento. Y entonces, ¿no, si no lo haces, tú lo estás haciendo es mal. violento porque te hace sentir mal. Como Claro. Por ejemplo, algo que comentaba al principio, esta cosa de que terminas aguantando muchas fregaderas, porque aparte también partes de un desconocimiento, o sea, Claro. hace rato que decía, yo me vivo como adulto desde hace muy pocos años, ni siquiera tiene que ver con poderme parar a trabajar y ganar dinero, o sea, no, porque eso lo hago desde antes, pero hablo como toda esta cuestión de la adultez, de la madurez, incluso decir, claro, ahora entiendo esto. Y una de esas cosas es, claro, estas cosas que te piden, que te van como mutilando, que te van dislocando un poco más, desde una cosa que ya está jodida, ¿no? Que es la neurodivergencia, y ahorita que empezábamos a hablar de relaciones neurodiversas, o sea, también tiene que ver otra, ¿no? O sea, eres joto, güey, o sea, joto, Yo soy- o sea, disidente sexual, en una identidad sexual afectiva, más disidente en una forma de estar en el mundo, Claro. ¿no? Y Es que tú quieres todas las Ya barajitas, Ro, sé. también. Es que todo quieres. Y eso, ¿no? Se vuelve, o sea, a mí algo que me costó mucho trabajo de asumir mi neurodivergencia es que para ese entonces yo ya conocía mi estado de VIH, ¿no? Y entonces era como de, güey, espérate, soy joto y vivo con VIH, no sé si quiero ser joto con VIH y autismo, además. ¿Y cómo le explico sin que, ahorita que lo decías un poco de broma, pero que eso es lo que te dice la gente allá afuera, que eres todo, todas Claro, las impresiones, exacto. ¿no? Como si realmente las quisieras y es como de no, pero a ver, creo que algo que hay que entender muy claro, y bien que hemos estado hablando, si bien encajamos en todos lados y si bien hay muchas cosas, o sea, yo escuchaba a varios amigos el sábado hablar de, claro, sí, yo también me identifico en esto y en aquello y así, ¿no? Y ya después media fiesta era neurodivergente, ¿no? Ajá, no. Y entonces era una cosa muy chistosa porque yo les decía, bueno, pero les pasan cosas adentro. Y me decían, ¿cómo? Y yo, sí, o sea, por ejemplo... Gastritis, nada, no es cierto. Sí, o sea, eructas y no. Ajá. Es acidez cuando comes, no. No, era una cosa como de, güey, a ver, esta cosa de repente, a mí, por ejemplo, hay veces que quiero hacer todo al mismo tiempo y entonces no puedo y entonces organizarme me cuesta un trabajo y entonces mi estado anímico es como abajo y entonces hay que entender que una neurodivergencia de pronto se parece a otra. Y entonces ya no sabes si es TDA y si cuando se va a diagnosticar son muchas cosas. El autismo, por ejemplo, cruza muchas neurodivergencias, Sí. ¿no? La depresión, el trastorno, ¿no? Obsesivo. O sea, cruza muchas cosas que te pueden pasar o no, ¿no? Al mismo tiempo o de maneras como alternadas.
Y entonces es como más allá de estos checklists que hay como de post de Instagram, Ajá. Sí. ¿no? De, ay, se te olvida cerrar la llave. Ah, ya. No, ¿qué pasa adentro? O sea, dentro de la cabeza, A mí me parece que, aparte de esta figura, hace rato que decías esto de, ay, es inocente, y es bien chistoso porque los autistas somos inocentes para mucha gente. Y la verdad es que no, somos terribles en ese sentido, ¿no? O sea, gritamos, somos irritables, cuando nos encabronamos pegamos, y mucha gente no nos quiere por eso, o incluso durar en una relación. Pues te van a aguantar un ratito, pero ya después de los 3 años, ¿no? Es como, bebé, ¿cómo se hace? Es que no, esto no va a cambiar. ¿Y cómo lo matizamos con esto que decíamos hace rato de que no parezca que estamos abusando de un recurso, ¿no? Entonces creo que eso también es interesante. Y ahora algo que me preocupa mucho es de que yo he podido como empezar a elaborar todos estos discursos. Sí, creo que lo he aprendido a partir de discursar sobre el VIH o sobre el VIH, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la gente con autismo, con TDA o con cualquier otra neurodivergencia que sus posibilidades o sus recursos humanos no les dan para poder ejercitar todos estos discursos, todas estas cosas con las que podemos defendernos? Y que sí dependen, la verdad, de estas cuestiones, de estas opresiones, de estas cuestiones de hacerlos a un lado o de darles lugares muy pequeños en sus hogares, en sus relaciones, o de simplemente no nombrarlo, o de simplemente identificar, pero nunca ir por un diagnóstico. O sea, a mí me parece que eso es como lo que realmente es grave, ¿no? Porque más allá de que no estamos permitiendo vivir a las personas desde sus neurodivergencias, explorarse, o sea, es un poco como con la sexualidad, ¿no? O sea, lo que hemos dicho siempre, Son limitantes. Si como LGBTs nos enseñaran a explorar nuestro cuerpo y nuestra sexualidad desde la disidencia, claro, no llegaríamos a coger atrás de unos tanques de gas. Exacto, a mí eso lo tengo muy claro, esta cuestión de chingado, no vivimos esta sexualidad como muchos no la vivimos libremente ni la disfrutamos de cierta forma. Volviendo a este tema de justo la cuestión en pareja, qué conflictos puede haber, nos platicaba sobre lo del cine y son pequeños datos que van dentro de un costal enorme de problemas que pueden surgir. Por ejemplo, establecer relaciones afectivas de amistad y de pareja debido a las formas particulares de percibir y procesar la información y sumando a las barreras de su entorno algunos los posibles conflictos con los que se pueden encontrar. Son dificultad en la socialización, obviamente, como poder tener amigos estando en pareja. Otro problema puede ser la impulsividad, altibajos emocionales. La convivencia es más difícil por hipersensibilidades sensoriales. No mames, lo dije de corrido. Eso. Una persona con hipersensibilidad sensorial se puede ver agotada y agobiada por la cantidad de estímulos que representa una relación de pareja. Estar constantemente analizando todo, querer profundizar sobre un tema por muy pequeño que sea. Güey, la gente siempre me dice que yo me quiero subir a todos los barcos, pero ya se me va a hacer mi test, mi psiquiatra me dijo que ya me va a hacer mi y test. Es que justo... Pero aquí está algo muy... constantemente analizando todo. Y es que justo la cuestión aquí de algo que decías que es muy importante es que, digamos que de manera intuitiva, el cerebro tiene algo que se llama delirio de referencia, que no quiere decir que estemos locos, o sea, quiere decir que nosotros armamos las historias para que tengan que ver conmigo. Ay, sí, es cierto. Nos pasa a la mayoría de las personas. Entonces, por puro delirio de referencia, las personas van a decir, ¿te gusta el chocolate? Entonces tienes esquizofrenia. Y es como, a mí me gusta el chocolate. O sea, y es de manera, digamos que es algo intuitivo que a la mayoría de las personas les pasa. El problema de estos checklists que decías es que están, digamos, estipulados desde la mirada neurotípica. Sí, y el también... neurotípico es el que señala, esto no está bien, esto es raro, y entonces esto ya te hace caer en el costal de los raros. Y también están diseñados para cuestiones de viralidad y de que más gente comente y más gente comparta, porque como bien vemos, este típico de, ay, sí soy, todo el mundo quiere sí ser algo. O como comediantes lo sabemos, el chiste más efectivo es el que identifica al público. El que identifica al público, ¿Son comediantes? Sí somos. Ahorita no hemos hecho reír mucho, fíjate, porque más que nada, mañana tenemos show. Mañana tenemos show. Estamos exactamente, estamos no se guardando muerde las nada. armas.
Justo dentro de esos conflictos, los últimos dos que tengo son hiperactividad, que puede llevarlos a aburrirse rápidamente, y dificultad para comunicar sentimientos. Se vuelve difícil hablar de los problemas con la pareja. Y justo presentar alguno o algunos de estos no te hace o no te identifica como una persona neurodivergente, porque algo que decías que es muy importante es, hay algo ahí que a mí no me cuadra, o sea, como persona, porque el mundo está constituido con las reglas de los neurotípicos. Entonces, no encajar en uno, en dos, o ser extraño en uno, en dos, dices, se puede manejar. La cosa es que la censura social, hay un término que se utiliza mucho desde la diversidad funcional, sobre todo de la diversidad funcional física, que es arquitectura hostil, que es que el mundo está construido para que personas con ciertas funcionalidades accedan a edificios y las personas que no tienen esa constitución física no puedan acceder a ellos. Lo más sencillo es escaleras. Rampas, elevadores. Ajá, si hay un lugar que solo tiene escaleras, quiere decir que solo las personas bipedestres que sean capaces de aguantar el trayecto del punto A al punto B y subir esa escalera son los que tienen derecho tácitamente a acceder a ese edificio o a lo que hay ahí. Apunta esa palabra, sáquela el domingo. Bipedestres. Es como una ofensa. Ajá. Pinche bipedestre. Pinche bipedestre. Ah, Es un bipedestre. Entonces, Ay, sabes que eres bien bipedestre. entonces, eso es un ejemplo de arquitectura hostil. Sí, Las claro. personas con neurodivergencia viven en, digamos, como en una arquitectura hostil, pero a nivel cognitivo Y para relacionarse. y para relacionarse con los demás, porque hay ciertas reglas de etiqueta de interacción social que las personas con neurodivergencia no van a poder manejar. Claro, Y no van a poder manejarlas no porque no quieran manejarlas, es porque les pasa por arriba. O porque les incomoda. Ajá. Sí, Y también. muchas veces lo que pasa es eso, no hay los suficientes recursos. O sea, ahorita o sea, yo creo que todos podemos tener como todos estos checklists. El punto es cuando ya es problemático. Ajá. El punto es cuando no puedes, o sea, por eso cuando dicen, a mí me da mucha risa mi diagnóstico porque es autismo funcional, ¿no? Y es de, ¿qué es funcional? Explíqueme qué es funcional. O sea, ¿O en sí, términos de qué es no, sí, funcional? claro que lo entiendo, o sea, ya me lo han explicado los neurotípicos. Oye, es que puedes andar tú solo y sí, ya entendí, sí lo entiendo. Lo que no entiendo es que es funcional, porque yo de pronto a veces siento que estoy flipando todo el tiempo. O sea, yo el tiempo estoy crasheando, soy como una compu, ¿no? Y de repente se me atora la RAM. Y hay que resetearte. Y justamente ahorita que hablabas de todos estos factores de relación con las personas, o sea, yo hace poco igual no estaba con un amigo y de repente le dije, oye, no estoy pudiendo gestionar, te tengo que decir que no voy a ir, pero no sé cómo decirte que no voy a ir, entonces necesito que lo sepas, bye, ¿no? Y corres. Y ya ahí como que quedó, y ya el otro día me mensajó y me dijo, oye, sí me molesté, pero también entiendo lo que está pasando allá, y gracias por decirme que no eras capaz como de gestionarlo en ese momento. Y le dije, es que la verdad es que he perdido un montón de amigos por eso, ¿no? Porque, Claro. porque antes no sabía cómo mencionarlo, y ahora pues lo que estoy tratando de hacer es, no estoy pudiendo salir, no estoy pudiendo gestionarme. Y pues sí, va a parecer que estoy haciendo chingaderas, y quizás sí, ¿no? Dentro del mundo neurotípico sí estoy haciendo fregaderas. Pero entender ¿no? que no tiene que ver con ellos. Pero Esa no es tiene parte que ver con importante. ellos, es como, o sea, y de esa manera he podido como tener esta cuestión de verdad, sí, es que es una línea muy delgada entre esta cuestión de, es que te victimizas y la otra de verdad necesito ayuda, ¿no? O sea, hace poco tenía que hablar con alguien del trabajo y tenía que ir a cierto lugar y le dije, oye, no estoy pudiendo ni salir, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y me dijo, ok, yo puedo, ¿te parece que vaya a tu casa? ¿Te parece una buena opción? Estás en tu casa, ¿no? Yo sí. ¿Te parece que vaya? Yo llevo el café, o sea, transporto la junta hacia allá, no pasa nada, ¿no? O sea, y fue una cosa como de, wow, qué tranquilidad, pero creo que sí ha sucedido en esta cosa y en ambientes, porque algo que alguna vez platicaba con una de mis terapeutas era de, también necesitamos que las demás personas faciliten el ambiente, no todo tiene que ver Claro. con o sin neurodivergencia. O sea, no importa que esté haciendo lo mejor de mí, a veces no va a pasar porque el otro tampoco está facilitando que eso suceda, ¿no? Y es ahí donde siempre digo que tenemos que dejar a un lado estas ideas de es que no te amas lo suficiente o no haces lo suficiente. A veces puedes estar haciendo lo suficiente, O más. pero no va a pasar lo que necesita. Entonces por eso tenemos que dejar a un lado esas cosas,
Porque ¿cómo le explicamos a la gente mucho más vulnerada que nosotros, a la que le pasan y le pasan y le pasan y le pasan cosas, y no es que esté salada, es que no tiene las suficientes herramientas? Y entonces cuando pasan estas cosas, hay un capítulo de Modern Love que me parece muy bonito, que justamente habla de una persona con un trastorno, ¿no? Y entonces esta neurodivergencia que se retrata, pues es una persona que empieza siendo como súper sensual, súper bonita, súper amable, ¿no? La escena es preciosa, y la siguiente es de no puedo salir, ¿no? Hace una cita con un dude que conoce, y el conflicto empieza en que ella no puede salir. Sí, está en Hathaway, ¿no? Ajá, y entonces... Hathaway. Entonces, esta cuestión de cómo, y algo que me impresiona de ese, a mí me impactó mucho ese episodio, porque justamente yo estaba pasando por una depresión súper profunda, ¿no? Y entonces de esta manera donde ella decide empezarle a decir a su jefa, oye, bueno, ya sé que me van a correr, pero pues esto está pasando, ¿no? Y no se dan cuenta que podemos perder trabajos, que podemos perder relaciones, y que no está bonito, no lo disfrutamos, no queremos que suceda. Pero ¿cómo empezamos a crear otras narrativas fuera de la norma? Es doloroso, ¿no? O sea, todo esto que pones, aunque a ustedes lo pongan como a mí me pasa, perdón, pero a mí me duele todo el tiempo, separarme de mis amigos, o sentirme fuera, ¿no? Que yo sé que, por ejemplo, uno de mis mejores amigos y su novio, que es con los que más convivo, ¿no? Pues a veces están en su rollo, ¿no? Pero claro, yo dentro de mi asunto es como, ay, ya no me quieren, ¿no? Es como, no, pues no es que no te quieran, están en su rollo, pero es una cosa que se exacerba, ¿no? Y toda esta cuestión de adolescente es así, ¿no? Y entonces es bien fuerte porque sí tenemos sí necesitamos reforzar quiénes somos y quiénes nos quieren y quiénes pueden como acceder o darnos acceso a cosas como mucho más suavecitas como para existir, ¿no? Sí. Y que no solamente se conviertan en esta cuestión de, bueno, te la voy a pasar hoy, pero pues mañana ya no, ¿no? Porque de nuevo refuerza esta situación de poder que tiene el neurotípico de, pues al final las reglas están escritas para mi cancha, el que la está cagando eres tú. Entonces yo, con mi poder magnánimo, te voy a absolver de este error que acabas de cometer, pero para la otra no lo repitas. Y es como, no mames, pues es que no nos hemos dado cuenta que los ambientes no son amables para todas las personas. Y algo que me parece muy puntual es esto que has estado diciendo toda la charla de no todo el mundo es neurodivergente y no deberíamos de querer aspirarlo porque no está padre y porque simplemente estamos usurpando lugares que no nos corresponden y lo único que estamos haciendo es estigmatizar más, ¿no? O sea, y trivializar dolores que las personas con neurodivergencia sí viven porque están como un pez fuera del agua. El otro día alguien ponía el día de la marcha del INE, alguien puso que era una marcha de retrasados, ¿no? Y yo le dije, oye, entiendo tu punto, pero creo que puedes buscar otro símil. No, pues que son, le dije, ¿cómo? A ver, estás diciendo esto, ¿no? Y estás diciendo que entonces es equiparable, ¿no? O sea, ser capacitista es terrible y somos muy capacitistas. Creo que ya hemos estado cobrando mucho auge con temas como el clasismo, como el racismo, como la gordofobia, pero que el capacitismo nos negamos a aceptar que estamos siendo capacitistas. O sea, cuando alguien llega y me dice, a mí me pasa lo mismo que a ti, o no es tan grave, o no te azotes, o no lo veas, estás siendo capacitista. O sea, es como, no estés invalidando como mi experiencia. O trivializándola. No, entonces... Cuando hacen estos posts, ¿no? De justamente como para hacer como un diagnóstico rápido. ¿no? Eso es horrible, porque lo único que están tratando de hacer es eso, ¿no? Como a costillas de qué o de quién o qué identidades, ¿no? Y qué cosas se quedan fuera. Y hay que entender que, por ejemplo, si bien de pronto las comunidades neurodivergentes en niños, por ejemplo, que son como las más resguardadas, pues digamos que tienen una visibilidad, pero también desde un lado bastante problemático, ¿no? Porque lo seguimos poniendo como cosas chidas, como cosas inocentes, como ay, tiene autismo, tiene TDA, ¿no? Y entonces estas mamás o hermanos, y si les estoy hablando a los de TikTok y a los de YouTube, que exhiben a sus parejas, que exhiben a sus hijos, teniendo autismo, rompiendo cosas, yo sé que les duele, yo sé que es distinto tenernos en sus vidas, yo sé que les rompe su expectativa, pero no tienen por qué exhibirnos de esas maneras. Usarlos. Porque además, ¿sabes qué pasa? Y que ese es como el otro lado más oscuro todavía. Hay personas neurotípicas que se hacen pasar por neurodivergentes por views.
Hubo Muchos que dijo que seguidores. tenía Tourette y Y no era cierto, estaba buscando a ver con qué chicle le pegaba. Y entonces se hizo pasar por persona con Tourette y tuvo millones de seguidores y ganó un chingo de dinero y hizo mercancía. Y al final se descubrió que no tenía Tourette porque una comunidad de personas que viven con Tourette veían su contenido y decían: es que no es cierto, es que las personas que vivimos con Tourette no hacemos estas cosas, no podemos responder de esta manera. Y lo he platicado con la gente de mi comunidad y ninguna estamos de acuerdo en que se vive así el Tourette, esta persona está fingiendo. Entonces nos vuelven a poner como una moneda de cambio para el beneficio de las personas neurotípicas cuando el mundo sigue sin cambiar y sigue sin adaptarse a las necesidades de las personas neurodivergentes. Ajá. Entonces, creo que no hemos entendido esto que dices de que la neurodivergencia no es una etiqueta cool. La neurodivergencia es dolorosa. Porque el mundo no está hecho para las personas neurodivergentes y tener que remar contracorriente en un mundo que no está hecho para personas neurodivergentes es cansado, es agobiante, es doloroso y de eso no se habla. Sí. O que te digan como, sí lo cacho, pero no te estoy entendiendo, ¿no? O sea, para mí es Entonces no lo cachas, no me mientas. No, Sí, claro. es como, para mí es Sí. más fácil, ha sido más fácil, por ejemplo, crear redes de personas con VIH, ¿no? Que redes de personas con neurodivergencias, ¿no? Reales, ¿no? Entonces, justamente aquí donde hacemos como este cambio de decir, como de primero de no estar como poniéndonos etiquetas que no, pero también incluso de saber que eso le quita la oportunidad también a gente de nombrarse. Claro. ¿no? Porque a veces a mí me pasó eso, ¿no? Que a veces por no querer justamente caer en que estaba usurpando o estaba usando un lugar que no me pertenecía, estaba ignorando un montón de cosas. Y hasta que empecé a vivir con otra persona neurodivergente en mi vida, y que fue quien me dijo: has pensado que esto es así, que deberías de empezar a buscar más ayuda, porque tú ya pudiste hacer como con tus recursos lo que pudiste, ¿no? Y por ejemplo, para mí acceder a la medicación, para mí fue todo un rollo, ¿no? Porque fue tirar la idea de que me estaba medicando, ¿no? A pesar de que tomo una pastilla todos los días, pero que me estaba medicando en ese sentido, que no estaba siendo débil, que ya había hecho todo por mí, que ya había podido pasar y que mi autismo, con todo lo que se cruza entre el TDA, la depresión, la obsesión, no se la debo a nadie, no le debo una expresión de mi neurodivergencia a nadie, y que no necesito estar en ciertos canales. Y a veces eso me daba mucho miedo, me daba mucho temor hacer eso, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa cuando vemos todas estas cuestiones, ¿no? Que a veces es como de no lo hagas, mejor así, y te sigues enmascarando, ¿no? O sea, endureciendo. Me parece que eso es lo que es grave, lo que sí termina siendo como afectivo para nosotros. Que aquí justamente esta cuestión de que la gente está esperando como información de, bueno, ¿y qué hago, güey, no? O sea, ¿qué hago si quiero empezar una relación? Y aquí tengo 5 consejos, así, los 5 puntos de, ok, ya. Punto 1, dice: buena comunicación. Es muy común que las personas neurodivergentes tengan mentes muy activas, sean altamente sensibles sensorialmente, ¿lo dije bien? Sí. Que les afectan mucho los ruidos, luces fuertes o determinadas texturas, o que les cueste un poco más descifrar lo que otros sienten. Debido a esto, para una persona neurotípica podría requerir esfuerzo comprender que estas diferencias existen y que por lo tanto la persona neurodivergente no se comportará siempre tal y como lo espera. Así que es muy importante establecer comunicación abierta, honesta, asertiva y respetuosa, donde la persona neurodivergente puede expresar todo aquello que le incomoda, lo que le da la oportunidad de comentarle al otro lo que piensa, siente y espera. La idea es buscar un balance para que ambos estén satisfechos. Aquí creo que puedo dar un tip. O sea, si tú eres una persona neurotípica y estás buscando relacionarse con una persona neurodivergente, el primer paso que tienes que dar es: asume que la vida como la conoces no es. Así no es. No está dada por hecha, así no es. No todas las personas lo viven igual, no todas las personas lo piensan igual, no todas las personas lo sienten igual. Y tienes que asumir esa posición siempre, porque una persona con neurodivergencia de verdad no lo va a entender igual que tú. Sí, entonces es partir desde una diferencia que no es demeritoria, pero sí es como, güey, no va a ser lo mismo. Y que la comunicación no siempre va a venir de la otra persona, ¿no? También, Exacto, también. Si entendemos eso, también empezar a crear. Yo creo que los espacios de comunicación se tienen que construir, ¿no? Al igual que cualquier cosa en la relación,
Entonces deben empezarse por ahí, ¿no? A veces hay un sistema educativo como que regularmente se usa para muy chavitos o chavitas, o para personas con espectros autistas como mucho más complejos, ¿no? Y es esta cuestión del sunrise, que básicamente lo que hace es meterse con la persona, ¿no? Y como jugar o hacer meterse en donde ella está. Llevarlo a ese lugar. Y entonces, más bien el trayecto es al revés, ¿no? Es entrar al mundo de la persona o del niño o la niña y traerlo un poco para acá, acercarlo, ¿no? En lugar de que solamente lo quieras acercar o de que tú quieras invadir. Y leerlo, al menos estar en contacto con ese tipo de ideas, me parece que son cruciales, porque incluso no solamente sirven desde las neurodivergencias. Yo creo que hay que entender que todos los que no vivimos o no con una neurodivergencia somos distintos y diversos, y a veces sí necesitamos meternos como con el otro y jalarlo un poquito, sin tratar de sobar más este concepto de empatía, ¿no? Sino de realmente tener esta indulgencia de decir, quiero entender qué te está pasando, cuéntame, ¿no? Necesitamos esa información. Ejercer una escucha activa y justo poder recibir la información. Exacto, y eso se logra resistiendo o apartándote un poco del dar por hecho. Pues es como, no, voy a renunciar a esa posición para poder verdaderamente entender. Porque, digamos, cuando decimos diferente, en nuestra cabeza tenemos un diferente tolerado, ¿no? Un diferente, ay, ¿qué tan diferente puede ser? O sea, le gusta el azul, ¿qué? Güey, vamos viendo. Ajá. Vamos viendo. Sí, a la gente se le hace bien fácil relacionarse con las neurodivergencias. Sí, vamos ¿no? viendo qué tan complicado Y puede ya cuando ser. llevan como 3, 4 meses ahí, ya es como de, ay, espérate, no. Y la gente dice, ¿qué tan complicado puede ser? Pues tan complicado como la fuerte información que tengas sobre el tema, ¿no? Exacto. Desde ahí. Y justo lo que acaba de decir ahorita, ¿no? O sea, renunciar un tanto al privilegio, o sea, entender que este ejercicio de la comunicación y de la existencia del mundo como pensamos que ese es un privilegio. Sí. Que les choca, que se gane eso. Pero El privilegio. Les voy a dar aquí los últimos 4 consejos que tengo. Espero que me dé tiempo, porque mira, hay mucha información al respecto, pero dice aquí el segundo consejo es, ¿la segunda o no? El segundo consejo. La segunda suena. Le segunde. Conseje es, sé tú mismo, espérate, ¿quién soy? Ser uno mismo. Se espera que una pareja sea una persona que te brinde la comodidad y seguridad suficiente para que puedas ser tú mismo, sin tener que fingir ser alguien que no eres durante cada segundo para adaptarte y agradecerle. Por lo tanto, no es bueno ocultar tus síntomas. Se debe ser capaz de poder expresarlo libremente cuando estés con una persona. Esto también forma parte de tu verdadero yo, que no necesariamente es igual a tu faceta que se ha disfrazado de neurotípico para poder ser aceptado en el trabajo, en el colegio o en algún otro tipo de actividad social. Tercero, establecer límites y compromisos. Muchas personas neurodivergentes tienen altibajos emocionales debido a que no solo sienten sus propias emociones con intensidad, sino que absorben fácilmente las emociones de otras personas. Para evitar los sobreestímulos es muy importante conversar claramente con tu pareja de qué manera procesas las emociones y cuáles son las medidas que podrían ayudarte a mantener la calma, o si llegaras a sentirte agobiado, qué es lo que puede ayudarte a disminuir esa sensación. Es recomendable que puedas pasar suficiente tiempo a solas, preferentemente en un lugar que te sientas cómodo y seguro. Número 4. Si los dos son muy sensibles, puede haber momentos caóticos. Implementen el tiempo fuera. Es importante que por un momento cada uno esté por su lado para poder tranquilizarse, platicar cuando la intensidad haya bajado y usen la comunicación no violenta. Y número 5. Al compartir tu vida, hábitos y costumbres con una persona neurodivergente, debes aprender a flexibilizar sus rutinas o las tuyas y a crear un espacio para dos en donde ninguno se siente invadido por la pareja. Deben compartir un mundo en el cual ambos son importantes. Y si te das cuenta, si le quitamos el nombre de neurodivergencia, estos consejos sirven para cualquier relación. Para cualquier relación, claro, necesitan su espacio, necesitan tranquilizarse de repente, necesitan, o sea, también hay sobreestímulos. En una discusión también es bueno decir tiempo fuera, güey, porque ahorita no estoy siendo objetivo desde mis emociones, está muy intensificada, y pues te voy a decir algo que te puede herir, ¿no? O sea... Y ahora, este comentario que dije, no quiero que se entienda como todas las personas somos neurodivergentes. No, es que hemos normalizado tantas las interacciones humanas y hemos dado por hecho tantas cosas en las interacciones humanas que a veces se nos olvida esto, lo básico. Yo sé que enfrente de mí hay una persona diferente, sea quien sea,
y que va a necesitar haber una comunicación abierta, un ambiente amable para todas las personas, reconocer cuando uno o las necesidades de cada quien. O sea, se nos olvidó esto porque vivimos en un mundo que está construido de cierta manera que valida ciertas interacciones. Y esto que podría parecer o sea, quitémosle el apellido neurotípico y démonos la etiqueta de neurotípico y pensemos los alcances que nos lleva a tener que admitir que esto se nos olvida o que lo damos por hecho. Lo damos por hecho. Sí, porque al final de cuentas lo que sí tiene que suceder es que, por ejemplo, cuando hay esta pregunta hacia mí de cómo es vivirlo, de pronto para mí es como, pues es igual que tú, pero en mi caso hay cosas que se exacerban más, ¿no? O sea, creo que hay que entender también eso, es como esa pequeña gran diferencia, ¿no? Como de hay cosas que se exacerban más, sin embargo, como creo que te invita como a tener este grado de reflexión de cómo nos relacionamos realmente y de cómo se pueden ir haciendo como más asequibles cosas muy, muy puntuales y muy básicas de cómo nos relacionamos entre personas. Y creo que es irle como mediando un poco entre sí es importante, o sea, sí pesa mucho de pronto y de pronto es casi igual, ¿no? Sí, o sea, es un asunto de... Tengo derecho a comunicarte cómo me siento y quitarse la vergüenza de comunicar cómo me siento, porque seguramente muchas veces se limitan a no comunicarlo por vergüenza o por justamente querer seguir encajando en el neurotípico, ¿no? Aquí algunas cualidades de personas neurodivergentes. Aquí vamos a vender, Dice, punto número 1, tienden a ser mucho más fieles que las parejas neurotípicas. Esto me interesa, te decía. Ya, se acabó el programa, vamos a... Es que, oye, por otra parte, la gente con Asperger puede sentirse atraída por alguien con un perfil o aptitudes similares en vez de por una persona neurotípica o por alguien con cualidades totalmente opuestas a las suyas. Son personas como cualquier otra y desarrollan atracción psicológica, sentimental o física por otras personas que pueden parecerse a ellos o a ellas. Suelen ser personas muy empáticas, hablando ya en general de la neurodivergencia. Les importa mucho el bienestar ajeno. Son personas en general abiertas y curiosas. Uy, los juegos sexuales. No es cierto, ya eso no está bien pensar en sexo solamente. Es que pues, uno habla de lo que, ¿verdad? Sí, claro. De lo que cojea, te decía. Yeah. Bueno, les importa mucho el bienestar ajeno, son personas en general abiertas y curiosas, dan regalos no convencionales, comparten cosas que son valiosas o interesantes como muestra de afecto. Si estás conociendo a una persona neurodivergente, es útil que conozcas a fondo de qué se trata, investigar, y si tienes alguna duda, poder preguntarle a tu pareja para que exista un mayor vínculo. Esta es la información que tenemos sobre parejas neurodivergentes. Muchachos, ¿cuáles serían tus conclusiones, Quique Vázquez? Creo que me voy a agarrar de un comentario que hiciste que me gustó, que fue que admitamos que somos capacitistas, porque el hecho de tener que visibilizar que allá afuera existen neurodivergencias, habla de todo el tiempo que lo hemos ignorado, que lo hemos hecho a un lado, que no nos interesa, o que incluso lo catalogamos como si fuera una enfermedad o un menoscabo, un déficit, cuando las personas con neurodivergencias seguramente han existido siempre han estado ahí. La cosa es que pues, se han enmascarado y se han endurecido con tal de encajar, y creo que admitir que somos capacitistas es también un paso a que las personas neurotípicas se hagan para atrás para darle espacio a una existencia neurodivergente y que no trivialicemos la neurodivergencia. O sea, la neurodivergencia sí puede ser llamativa en algún sentido, pero hay una factura alta que pagar debido a que el mundo está construido con ojos neurotípicos, con hábitos neurotípicos, con funcionalidad neurotípica, y que eso va a exigir de las personas con neurodivergencia esfuerzos que no siempre o que no están acostumbradas. La gente neurotípica no está acostumbrada a esforzarse de esa manera. Sino porque les fluye desde el privilegio, ¿no? Dices tú. Exactamente, lo que conocemos como privilegio es como un esfuerzo que te puedes ahorrar. ¿Qué te puedes ahorrar? Exactamente. ¿Para qué? ¿A qué voy a batallar? ¿No? Exactamente. Y si decides estar con una persona neurodivergente, ay, seguro no es para tanto. ¿Qué tanto puedo batallar?
Robanda, tus conclusiones. Sí quitar estos imaginarios, ¿no? De pronto, pues no somos mágicos, no deducimos cosas, no descubrimos misterios, no somos más inteligentes, no somos seres de otro mundo, no somos estas cosas que a veces las series, estas personas cínicas todo el tiempo, ¿no? Y que también a veces parece que somos groseras y que esa es nuestra cualidad y somos súper cotorrones, ¿no? Y entonces no es cierto, la verdad es que, insisto, hay un montón de cosas. Creo que hace poco vi una representación de una persona autista que me gustó mucho, que está en una serie que se llama Heartbreak High, que está en Netflix, y hay un personaje dentro de la trama por ahí que creo que es de las más bonitas, y creo que ni es Sheldon, ni es atypical, ni es nada de esto exacerbado, que me parece que nos estigmatiza mucho más. Y por lo otro, creo que deberíamos también detenernos a pensar un poco, porque de repente parece que encajamos mucho en las neurodivergencias, ¿no? Y eso nos llevaría a pensar en qué tipo de mundo estamos viviendo, que nos tiene neuróticos, ¡exacto! Nos tiene exacerbados, nos tiene encajando en esto, y más bien cuáles son las exigencias que tendremos que pedir a nuestros entornos, a nuestros círculos cercanos, hasta nuestros sistemas de salud. Hay que pensar que no hay una información clara y basta de esto, hay una desatención de las neurodivergencias y de la salud mental. Entonces realmente por ahí podríamos empezar, si es que todos nos sentimos neurodivergentes o con TDAH o con autismo o con Asperger o con lo que sea, y no estoy invalidando quien se sienta. Si se sienten así, lo mejor es buscar ayuda, lo mejor es empezar a buscar ayuda, porque ni la ansiedad es una parte de la personalidad, ¿no? Esto de, yo soy ansioso, no es personalidad. Exacto. ¿No? Ni el choquearte, ni el paralizarte, ni el no poder salir de tu casa, ni el revisar 20 veces las llaves, eso no es, ¿no? Entonces hay que llevarlo a otros lados, y qué mejor lado que los lugares de construcción donde podemos estar. Sí, lamentablemente hay que llevarlos a lugares privados porque no hay lugares públicos en donde se puedan atender. Eso es lo que está jodido, y entonces eso es lo que deberíamos de atender. ¿En qué mundo estamos viviendo y qué tenemos para subsanarlo? Nada. ¿Y por qué todos parece que encajamos? Porque estamos viviendo en un mundo que nos tiene en ese borde. Entonces creo que también eso sería muy interesante, porque también por ahí se cruzan muchos neurodivergencias. Es real que muchas cosas tienen que ver con el tratamiento, con los diagnósticos, pero otra cosa sí tiene que ver con cómo vamos gestionando las neurodivergencias. También aprendemos a gestionarnos, y de esa manera vamos subsanando cositas como poco a poco, ¿no? Pero creo que eso también podríamos como empezar a ponerlo desde las demás personas que nos están viendo y que seguramente no padecen una neurodivergencia o creen que la padecen. Pues esas son las dos cosas que pueden ser: diagnosticar o exigir. Sí, una de las dos. Y mis conclusiones serían que paremos de mamar con el sí soy. Compartir estas encuestas, estos tests, estos memes que hablan sobre neurodivergencia, y poner sí soy, porque ese sí soy posiblemente habla mucho de la falta de personalidad que tienes, hija. Entonces, qué bueno que te puedes incluir en el sí soy, y a lo mejor eso te lleva a informarte más para que, aunque no tengas una neurodivergencia, ya estés más informado y sepas de qué se trata. Quiero agradecer a la producción de Les Producers por... ya dije producción 3 veces, ¿verdad? Claro. Quiero agradecer Agradecer no. Es un agradecimiento producido. Quiero agradecer con alguien. Así ya. Quiero agradecer a Les Producers por la producción de este episodio, Temas de Nicho. Y también a Charlie Ortega por el guión para el mismo. Y a mis invitados, donde los siguen sus fanses en redes sociales. Cuéntame, Rob. @Robanda en Twitter y en Instagram. Ahí estamos. ¿Y Quique Vázquez? Síganme como @Quique bien parado con K y todo junto. Ahí me encuentran en todas las redes sociales. Todo junto. No se pierdan nuestro contenido nuevo que va a estar en febrero. Gente Sensual, el consultorio. Vamos a estar Quique Vázquez, Pati Basali, Ana Julia Yeye y yo mero. Para cuando salga este episodio, pues seguramente usted ya vio que ya salimos por ahí. Y no se pierdan nuestras próximas fechas fechas de gente. Es que yo soy muy inclusivo. Fechas de Gente Sensual, la gira. Chique. A mí me pueden seguir como Nicho Peñavera en todas las redes sociales. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y en todas las plataformas de podcast. Compártanlo para que lleguemos a más personas. Y por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos 2 cosas. Una, no nos escuche. Y 2, produzca si uno. Se detuvo di y hasta luego, amiguitos. ¡Sí! Ay, qué fuerte. Pues entonces ya sé qué novio necesito. Sí, o sea, neta. Porque informado ya estoy, chiqui.
Así te decía. Eso.